Muy buenas noches, gracias por su sintonía con Debate con Nacho Castillo. Es un gusto para su servidor Eduardo Arévalo estarles acompañando en día viernes. Por supuesto, tenemos invitadas especiales esta noche. Vamos a hablar de Voces Vitales y nos acompaña esta noche Alexandra Araujo de Sola, vicepresidenta de Voces Vitales y presidenta del Comité Sectorial para la MIPYME liderada por mujeres. Alexandra, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo. Un placer estar aquí contigo. También está con nosotros Claudia Cruz, directora ejecutiva de Voces Vitales. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Muy bien, vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien. Alexandra, ¿cómo nace Voces Vitales Capítulo El Salvador? ¿Cómo llega a nuestro país? Bueno, es importante hablar un poquito de cómo se fundó, porque Voces Vitales es una organización mundial. Ah, muy bien. Realmente se fundó en 1997. Cuando Hillary Clinton en ese momento era primera dama y viaja a China, y en China va a un congreso que se trataba sobre el empoderamiento de la mujer, y ella habla una frase, o dice una frase famosa que se destaca, que dice que los derechos humanos son derechos de la mujer, ¿verdad? Que hablar de derechos humanos sin hablar sobre los derechos de la mujer era realmente una farsa, de verdad que eso era importante reconocer. La importancia de la mujer en la sociedad y en el mundo empresarial. Y la organización se enfoca en tres ejes principales. Uno, en la participación económica de la mujer. Dos, hablar de los derechos humanos de la mujer. Y el tercero, la participación política de la mujer y la importancia que eso tiene en nuestra sociedad. En el 2008, un grupo de mujeres líderes en el país conocen de la organización y se funda la organización en El Salvador en el 2008. ¿Usted es de las fundadoras? Nosotros somos de las fundadoras, sí. Tanto Claudia como yo. Ah, las dos. Sí, ambas somos parte de las fundadoras de la organización. Y en El Salvador decidimos que el enfoque que nosotros íbamos a darle a la organización acá era enfocarnos principalmente en el empoderamiento económico de la mujer. Porque enfocándonos en el empoderamiento económico, eso iba a rebalsar, a fortalecer el liderazgo de la mujer en la política y a fortalecer los derechos humanos de la mujer en el país. Entonces, eso ha sido nuestro enfoque principal acá. Y ya llevamos varios años, ya bueno, más de una década trabajando, y nos hemos enfocado, y uno de los ejes principales de cómo logramos ese empoderamiento económico es a través de la mentoría. Y la mentoría ha sido uno de nuestros, digamos, ingredientes mágicos que tenemos adentro de la organización para lograr ese acompañamiento y empoderamiento de la mujer en el ámbito empresarial y profesional, ¿verdad? Claudia, dentro de los documentos que yo he estado revisando, se hace ese gran énfasis en el empoderamiento de la mujer, fortaleciendo capacidades, conocimientos, habilidades y competencias para facilitar un acceso a oportunidades económicas. Siempre, en cualquiera de los documentos, se resalta esto. ¿Por qué? Bueno, creemos que la mujer, sabemos que tiene un rol muy importante en el aspecto económico, no solo en la fuerza laboral, porque representa la mitad, casi la mitad de la fuerza laboral en el país, pero también en su rol dirigiendo los emprendimientos y empresas. Las cifras que manejábamos antes de la pandemia nos hablaban de que el 64% de las mujeres, de las MIPYME, era liderada por mujeres. Eso ya nos da un dato muy importante. Y algo que nosotros hemos visto con el paso de los años es que tenemos muchas mujeres que conocen, que tienen habilidades para emprender un negocio, pero les faltan conocimiento y mejorar las competencias de cómo administrarlo y manejarlo de manera completa para que sea exitoso. Y por eso es que decidimos trabajar en ese pilar y en ese enfoque. Me llama la atención dentro de la parte de la misión de ustedes, dice potenciar a las mujeres como agentes de cambio. Alexandra, ¿qué se puede entender
como una mujer agente de cambio? Nosotros creemos firmemente en Voces Vitales que cambiando y empoderando a la mujer, ayudándola a ser una líder, una empresaria y una mejor profesional, realmente cambiamos la sociedad, ¿verdad? En el mundo se reconoce que un recurso de capital humano que está subestimado y subutilizado es la mujer. Y se dice, el World Economic Forum dice que realmente pudiéramos incrementar la economía en 13 trillones de dólares si logramos empoderar e incluir a la mujer. Entonces, una de las misiones importantes de Voces Vitales es cómo creamos esos agentes de cambio, porque una mujer que logra ser líder y reconocer su valor en la sociedad, realmente trabaja de una manera activa en crear una sociedad más justa, más inclusiva, más transparente y que seamos una sociedad en donde el género en que nacemos no determine las oportunidades ni respeto que el mundo nos dará. Y yo creo que eso es importantísimo, porque una mujer predica con el ejemplo, ¿verdad? Sí. Nosotros podemos decir y educar a nuestros hijos con palabras, pero las acciones y el ejemplo que nosotros les damos a nuestros hijos son los que realmente ellos ven y lo que imitan. Y por eso que es tan importante, yo le enfatizo a las mujeres lo importante que es que ellas practiquen el liderazgo en casa, porque cuando una mujer es líder, las hijas y los hijos ven que eso es normal, que eso es como debe de ser. Entonces ellos empiezan a imitar y a tratar de ser esa persona que ven en la mamá, ¿verdad? Esa persona que ven en la sociedad. Entonces creemos que es muy importante que la mujer sea tanto respetada y que se les brinde esas oportunidades, porque todos nos beneficiamos, incluyendo, siendo una sociedad más inclusiva, incluyendo a la mujer en el desarrollo económico. Todos mejoramos. Yo escuchaba un informe que decía un día de estos que se ganaba en 2 vías, decía, empoderando a la mujer, pero también la familia, ya que siempre se ha hablado, mire, el rescate de la familia, decía, la mujer siempre va a pensar primero en su familia, decía. Entonces se va ganando y se va creciendo en 2 vías, solventando esos problemas. Una mujer que económicamente está bien, que está desarrollando y generando empleo, siempre va a pensar en la familia de las personas que puedan trabajar con ella. Y una mujer empoderada y una mujer que tiene ingresos económicos, si uno ve y analiza los estudios, ¿a dónde invierte esa mujer? Invierta en la educación de sus hijos, invierte en la salud de sus hijos y en el bienestar de su familia. Y eso es sumamente importante. Ahora, algo que creo que tenemos que ir cambiando es cómo fomentamos el autocuido de la mujer. ¿Verdad? Creo nuestra sociedad nos ha enseñado y nos enfatiza ese rol de la mujer de cuidar de otros, ¿verdad? De cuidar de nuestros hijos, de cuidar de nuestra familia, de cuidar de las empresas en las que trabajamos. Pero sí creo que es importante el reconocer que la mujer también tiene que dedicar tiempo a autocuidarse, porque mi papá usa este ejemplo a cada rato, ¿verdad? Cuando uno va en un avión, ¿verdad? Y hay bueno, no nos hemos montado en aviones por mucho tiempo, pero cuando nos volvamos a montar en un avión, lo primero que te dicen las instrucciones de qué debe pasar en una emergencia cuando se pierde el oxígeno, etcétera, y caen las máscaras de emergencia. ¿Qué nos dicen las aeromosas, verdad? La aeromoza nos dice primero, la indicación es primero ponerse uno la máscara de oxígeno y después ayudar a las personas a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a las familiares o incluso a otro pasajero. Y creo que eso es lo que nos hace falta como mujeres aprender a hacer, ¿verdad? Cómo nos autocuidamos, cómo podemos cuidar de nosotras mismas y dedicarnos el tiempo para nosotras, para poder ser mejores agentes de cambio y para poder ser mejores con nuestra familia, porque si nosotros no estamos bien, es bien difícil cuidar de otras personas, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo que enfatizamos en Voces Vitales, en cómo podemos nosotras ser mejores agentes de cambio y ser mejores madres, dedicándonos un tiempo a nosotras y el autocuido es una prioridad. Claudia, hablábamos de ese porcentaje del 64% de estos, de las MIPYMES y los emprendimientos, más bien dicho, están en manos de mujeres. Tengo la curiosidad, ¿por qué más mujeres? ¿Será que tienen miedo, tienen poco miedo a lanzarse, a perder? ¿O es la necesidad? ¿O es la capacidad? ¿Qué factores pueden influir a que sean más mujeres que deciden, bueno, démosle y vamos a emprender un negocio?
Pues si lo vemos desde la base, las microempresas, que son los más pequeños, ahí es donde está la gran mayoría de mujeres. Y a medida va subiendo, va disminuyendo la cantidad de mujeres liderando estas empresas. A medida ya estamos hablando de pequeña y mediana empresa, ya es menor. En la micro hay varias razones. La principal es necesidad. Los emprendimientos, los negocios por subsistencia son la gran mayoría. Y lo que se ha dado en este caso es que muchos son mujeres liderándolos que no tienen un salario. O sea, el ingreso del negocio va directo a ayudar al hogar. Entonces, ahí es donde se encuentran muchas de la gran mayoría de mujeres en esta categoría, por necesidad, por también tener un poco más de tiempo, en el sentido de poder estar pendiente de la casa, de los hijos, tal vez están en una edad donde requieren un poco más de atención. Si no pasar 8 o 9 horas en un trabajo fijo, oficina, sino hacer esa combinación. Exacto. Entonces esas son como de las principales, y también lo que sí vemos es que al final pues se avientan, o sea, comienzan. Sí. Entonces es una cualidad muy importante, y quizás retomando un poco de lo que mencionaba Alexandra, nuestro enfoque no ha sido solo en trabajar en cómo manejar el negocio, sino que siempre incorporamos un tema de, le llamamos plan de vida, y nos enfocamos en la persona. Y ha sido bien interesante ver cómo las mujeres que llegan a estos programas nuestros, no importa el nivel, si estamos hablando de una microempresa que tiene una tienda, un salón de belleza, o estamos hablando de una empresa grande, los retos que enfrentan, las inseguridades y todo esto, y cómo al trabajar primero a la persona se sienten mucho mejor para poder manejar su negocio. Y complementando lo que dice Claudia, es importante reconocer que la participación laboral de la mujer, si la comparamos al hombre, la participación laboral de la mujer es un 47% versus el hombre, que es un 80%. Ahora, esa incorporación a la fuerza laboral de la mujer es más pequeña, casi el 50% de la participación masculina, es por esa necesidad o esa falta de lograr encontrar un empleo formal. Entonces, eso crea esa necesidad de subsistencia, ¿verdad? ¿Cómo traigo esos ingresos adicionales a mi hogar, o cómo mantengo, si soy la cabeza de mi hogar, ingresos a la familia? Y eso obliga a las mujeres a la formación de microempresas. Entonces, muchas de estas microempresas, que el 97% de las empresas en el país son microempresas, y 64% de ellas son lideradas por mujeres. Entonces, ahí ves la necesidad de la capacitación para que esas microempresas pasen de una subsistencia a realmente crecer a pequeña y a mediana y a grande después. Y de eso vamos a hablar al regresar de la pausa. Estamos conversando con representantes de Voces Vitales sobre el trabajo que están realizando ya desde muchos años en nuestro país. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Claudia, hablemos ya de los proyectos. En 2020 llevaron a cabo un programa regional de clubes de mentoría muy importante. Explícanos, y a los televidentes sobre todo, cómo funciona. Sí, ese es uno de los proyectos, nos encanta, bueno, en realidad todos nos emocionan mucho. Este proyecto se llama Que no te roben la idea. Tenemos el apoyo de la Fundación City por 5 años ya, y comenzamos haciéndolo en El Salvador y Honduras, y fuimos creciendo con los años. Luego agregamos Guatemala, y este año, en la próxima semana, iniciamos ya con Costa Rica. Y estamos trabajando con jóvenes emprendedoras de 18 a 25 años que tengan una idea de negocio, o que ya tengan un negocio en marcha, un emprendimiento en marcha. Les damos talleres de plan de vida y plan de idea de negocios. Como decía anteriormente, te enfocas en ti primero, qué es lo que tú quieres, porque a veces lo que tú quieres no va en línea con tu negocio. Entonces no vas a ser feliz. Entonces, ¿cómo alineas lo que tú quieres también con tu negocio, ves tu persona? Y ha sido bien interesante que cuando hacen un FODA personal, cuando uno lo hace se queda como, tengo todas estas habilidades, todas estas oportunidades, fortalezas que no conocía, y salen renovadas de ese taller. Y luego, cómo manejar tu negocio, cómo ordenar tu negocio, cómo empezarlo. Y hemos visto historias increíbles a lo largo de estos 5 años
de cómo alguien comenzó con 2 bandejas para hacer galletas y ahora tiene un estudio creativo de pastelería increíble. Entonces, ves cómo van progresando, van avanzando, pero siempre te dicen, esto me cambió la vida. Y básicamente es un programa de talleres y hacemos clubes de mentoría, donde se trabaja en grupo con las jóvenes. Alexandra, antes de iniciar el programa, pues hablábamos cuántas ideas quedan en el aire, cuántos buenos negocios no se han ejecutado y solo quedan en proyectos, y la gente que dice, yo un día tenía la intención de poner pero no lo ejecutan, porque eso no es que te tomas una pastilla y se te viene la idea, necesitas ayuda. Tenés que reconocer y decir, ok, tengo la idea, pero no sé cómo echarlo a andar, y tal vez es una muy buena idea que no necesita tanta plata como alguien puede imaginar, sino tener bien claro cuál es tu público, cuánto tenés que invertir, cómo lo vas a desarrollar, y para ello están los expertos. Y yo creo que todos somos millonarios, ¿verdad? Todos todos casi fuimos millonarios porque tuvimos esa idea, ¿verdad? Que no logramos ejecutar. Y yo creo que en Voces Vitales nos enfocamos mucho y en los programas como los que Claudia mencionaba, en cómo convertir esa idea en una realidad, ¿verdad? Y muchas de las ideas pueden fracasar, ¿verdad? Y las mujeres tenemos un miedo al fracaso. Y si vemos ninguna mujer exitosa y ningún hombre exitoso es una línea recta, ¿verdad? Todos tenemos altos y bajos, y los fracasos son los que nos van llevando a nuevos éxitos o a conocer qué es lo que necesitamos cambiar para eso. Entonces creo que en Voces Vitales hablamos mucho de cómo echar a andar una idea, pero los programas de mentoría son esos programas que también nos van ayudando en esos puntos bajos de la vida, que todos los tenemos, que todos tenemos dudas, todos llegamos a tener vulnerabilidad en nuestra vida, y ahí el acompañamiento de expertos, el acompañamiento de acompañarte con nuevos conocimientos, especialmente en una era digital como la que nosotros estamos viviendo ahora, ¿verdad? Hace 5 años probablemente no nos imaginábamos lo rápido que iba a impactar los negocios la disrupción digital. Y en cosas de una pandemia que nadie tenía la bolita de cristal, la disrupción digital ha sido a un nivel exponencial. Y eso ha forzado a muchas mujeres y a muchos empresarios en general a reinventar y a repensar este modelo de negocio. Pero el cómo se hace eso, cuando tú tenés un acompañamiento tanto de expertos como de personas o mujeres exitosas o hombres exitosos que han pasado por ese proceso, obviamente evitas un montón de dolor de cabeza, pero más que el dolor de cabeza, que todos esos no tenemos la Tylenol, ¿verdad? No somos pastillas de quitar dolor de cabeza, pero más que todo es que cuando estás a punto de tirar la toalla, muchas veces lo que necesitamos no es tirar la toalla, sino que descansar un ratito, repensar lo que estamos haciendo y volver a arrancar, ¿verdad? Es que eso iba a decir, porque dentro del trabajo no solo es aquel, o del apoyo, aquel que dice, tengo esa idea de negocio, la quiero emprender, sino el que ya tiene el negocio y ya dice, no veo frutos, no sé qué pasa, me he estancado, no estoy llegando a las metas, y necesita que alguien que ya pasó por ese proceso le diga, a mí también me pasó, y lo solventé de esta forma, analicemos tu caso. Exacto. Y en la red Voces Vitales tiene otro de nuestros ingredientes mágicos, es la red de mujeres de negocio. Y en la red de mujeres de negocio uno puede conocer a personas y a empresarias que están en la misma situación que uno, ¿verdad? Entonces uno piensa a veces, bueno, es bueno tener expertos, es bueno tener a mentores, pero también es bueno tener al lado a personas que están en tu misma situación, que pueden empatizar con tus problemas, con tu situación, con tu frustración de que no sé cómo hacer, no me alcanzan las horas del día entre las exigencias del negocio y las exigencias de mi familia, como otras mujeres han superado esos retos. Y eso te da un poquito de fuerza, creo yo, para las mujeres salir adelante, pero también de aprender unos de los otros, ¿verdad? Al final todos somos expertos en algo, ¿verdad? Todos tenemos conocimientos y todos podemos aprender unos de los otros. Y en una red de mujeres de negocio, eso creo que es la fortaleza, en cómo yo aprendo de otra persona igual, con un negocio capaz igual pequeño como el mío, pero yo puedo aprender de cómo ella logró exportar, a cómo ella puede aprender
como yo logré hacer y vender en Instagram, ¿verdad? Ahorita con la pandemia yo me impresionaba hablando con varias mujeres empresarias que jamás se les hubiera ocurrido vender en línea o tenían miedo de vender en línea en Instagram porque les parecía que cómo iban a estar vendiendo aritos o carteras en el momento de la pandemia cuando habían otras prioridades en la sociedad. Entonces, ¿cómo cada una de ellas va superando eso y compartiendo sus historias? Creo que es de los grandes aprendizajes y valores. En esa red, es increíble cuando uno se siente que tal vez está viviendo un montón de dificultades en su negocio y piensa que el mundo se le ha venido encima, y cuando empezás a hablar con otras y dices, no soy la única, no estoy sola, y cómo le estás haciendo tú, y empiezan a compartir. Esa red es, como decía, uno de esos ingredientes esenciales para poder ayudar a la mujer a crecer, porque ya no sos la única, no estás sola. Claudia, sin duda ustedes tenían sus proyectos, venían trabajando, lineales, y de repente aparece una pandemia que cambia las reglas del mundo, la forma de hacer negocios. Me imagino que como todos, o sea, fue un parón de decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos reinventamos? ¿Cómo no dejamos sola a las mujeres y buscamos sacar una oportunidad de negocio o seguir apoyando ya con algunas variantes? Por ejemplo, hablamos de la plataforma de redes sociales, por ejemplo. Sí, increíble cómo se ha dado todo esto. Teníamos nuestro plan del año, como toda organización, y todo era presencial. Esa era nuestra manera de venir trabajando por años. El estar cara a cara con las personas, compartiendo. Pero después, con todas las restricciones de la cuarentena y las actividades suspendidas, nosotros teníamos ya se había establecido un proyecto con el apoyo de Fomilenio 2. Se había creado un comité sectorial de la MIPYME liderada por mujeres para crear programas de formación, y desde que empezamos en el 2018 con ese proyecto, que era toda una estructura de hacer un diagnóstico de necesidades, identificar los puestos y hacer la currícula, y cuando se llega a la forma de, ok, aquí están los contenidos y cómo los vamos a impartir, nuestra visión era hacerlo todo digital. Entonces ya veníamos con eso, ya lo teníamos, ya estábamos armando nuestra plataforma de aprendizaje en línea cuando sucedió todo lo de la pandemia. Esto lo aceleró. Lo aceleró, y además esto era, o sea, la plataforma iba a ser como un eje, y se convirtió en el eje principal. Sí. Y nos tocó reinventarnos en nuestro modelo de servicio. Así como le decíamos a todas las empresarias, y les tratamos de acompañar con nos volvimos súper activas con todos los expertos que nos donaron su tiempo para estar dando talleres, y la retroalimentación era como que eran temas muy, muy ad hoc para las necesidades que ellas tenían en ese momento. Ellas tenían que reinventar su modelo de negocio, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, y afortunadamente teníamos ya eso en camino, y para nosotros se volvió ya todo ese proceso de hacernos digitales. Muy bien. Alexandra, es que usted lo mencionaba hace un momento, es decir, tiene un producto, se viene la pandemia, dice, ok, está Facebook, Twitter, Instagram, ahí están las plataformas. No, tampoco, no solo es eso, o sea, hay que tener un plan, no solo es de subir la foto y decir, estoy vendiendo esto y la gente va a llegar a comprar, o sea, no, hay que ordenarse, ok, está la plataforma, qué bueno, hacia eso vamos, pero también había que capacitar y decir, esta es la herramienta, sepamos usar. Exacto, y creo que eso lo tuvimos que hacer nosotros en Voces Vitales como la organización, pero de verdad que cómo es la vida, que Fomilenio 2, cuando estaba implementando la parte, ellos tienen una parte de ejecución del capital humano, y cómo la meta de ellos era en el capital humano, cómo sincronizaban la demanda y la oferta laboral, porque existían o ellos habían identificado que había una necesidad de trabajos específicos, ¿verdad? Pero que no había el capital humano con las capacidades y las habilidades para cumplir o llenar esa fuerza laboral. Entonces, ahí es donde entró Voces Vitales, y nos costó convencerlos, porque realmente ellos miraban el tema de género como algo transversal a través de todos sus programas. Y el enfoque que tuvo Voces Vitales es decir, Fomilenio no puede ser transversal, tiene que haber
una capacitación y formación específicamente, por eso, por lo que te decía anteriormente, que el 97% de las empresas son microempresas y 64% son lideradas por mujeres, tiene que haber una capacitación y formación que esté enfocada a la micro y pequeña y mediana empresa, pero con un enfoque de género, y eso no existía. Eso no existía en el mercado, porque hay muchas formaciones fantásticas en El Salvador, donde hay temas técnicos, temas vocacionales, pero con un enfoque de género había un hoyo, un gap, una brecha que no se estaba llenando. Y eso fue lo que logramos en el tema digital, ¿verdad? Cómo creamos una plataforma en donde no solo estábamos con el enfoque de género, sino que enfatizar que hay una brecha digital en el país que se tenía que cerrar. Y ese conocimiento que tú me estás hablando de cómo se pone Facebook, cómo se ocupa Instagram, eso es parte de, pero realmente tenemos que empezar en que la conectividad en el país es muy baja. Muy bien, vamos a ampliar esta información luego de una pausa, ya regresamos. Muy bien, antes de la pausa, Alexandra, estábamos hablando, están las herramientas, por supuesto, las redes sociales, pero es importante tener el conocimiento para saber utilizar estas herramientas. Claro, y eso fue una de las prioridades que cuando FOMilenio nos permitió formar el comité sectorial liderado de la MIPYME liderado por mujeres, no solo teníamos el reto de cómo íbamos a formar y capacitar y crear a mujeres líderes a través de nuestra plataforma, sino que cómo lo podíamos hacer cerrando la brecha digital. Que ahorita suena como que qué maravilla que lo hicimos, pero empezamos a negociar con FOMilenio en el 2017 y comenzamos a trabajar en nuestra plataforma en el 2018. Y justo antes de la pandemia ya teníamos una herramienta. Ahora el reto era cómo empezamos a través de esta herramienta a cerrar la brecha digital que existe en el país, porque todavía tenemos números muy bajos en acceso y cómo accesamos a Internet. Por ejemplo, en la área urbana se estima que el 35% de los salvadoreños tenemos acceso a Internet, pero todo es a través de un celular. Muy pocos tenemos a través de una computadora. Y en las microempresarias tenemos que enseñarles a cómo accesar a esas plataformas, accesar a esa forma nueva de hacer negocios a través del celular, pero también empujándolas a conocer cómo hacerlo a través de una computadora, ¿verdad? Entonces, ese ha sido uno de los retos y una de las prioridades que tenemos en Voces Vitales, es cómo no solo capacitamos, sino que al mismo tiempo de capacitar en el mundo empresarial con las capacidades y técnicas modernas de manejar negocios y administrar negocios, sino que también cómo apoyamos a través de la plataforma a cerrar esa brecha digital que existe, que es aún mayor en mujeres que en hombres, ¿verdad? Claudia, 2020, a pesar de la pandemia, un trabajo muy intenso, 31 talleres realizados solo en el 2020. Sí, fue intenso. Teníamos una demanda de las mujeres empresarias, emprendedoras que nos escribían y nos decían los temas, les preguntábamos bastante qué quieren, qué necesitan. Y habían desde temas mucho de cómo manejas la ansiedad, porque hay que recordar que en la pandemia también mucho de la carga se fue hacia la mujer, porque estabas trabajando desde casa y el sistema educativo tampoco estaba preparado y a mucha mujer le tocaba casi que ser la maestra de los hijos. Entonces, más el quehacer del hogar, entonces había sido desgastante. Entonces, desde tema, cómo manejar la ansiedad, el tema de la persona, y de ahí cómo vas reinventándote. Y muchas tomaron como medidas o algunas cosas como, ok, hoy voy a trabajar con delivery, hoy voy a trabajar con estas cosas, pero no estaban haciendo como esa transformación de su negocio. Pero sí empezamos con todas esas temáticas súper amplio y completo. Y sí, fue increíble la cantidad de participantes que tuvimos en todos esos talleres, que eran gratuitos y ahí estaban, vía Zoom, y nos mantuvo muy motivadas también en la pandemia, como el equipo. Entre el proyecto de la plataforma, construirla y hacer todos esos talleres era algo, y escuchar los comentarios de ellas, era como, ok, sigamos trabajando desde casa nosotros, pero
adelante y viendo cómo seguimos moviendo la rueda para no detenernos. Y creo que Claudia está mencionando algo que también nos dimos cuenta y sospechábamos que esto era algo importante, pero la plataforma en la academia empresarial y estar usando y capacitando a través de Zoom, a través de la plataforma que ya la habíamos comenzado a lanzar, era el tiempo de la mujer, ¿verdad? Porque todas nuestras capacitaciones en los años anteriores siempre habían sido presenciales. Entonces la mujer tenía que dejar su hogar, dejar su trabajo, o a veces llegar tarde a su hogar para capacitarse de 6 a 8, para ir al hotel, sentarse en una mesa, escuchar las capacitaciones, etcétera. Pero la plataforma lo que nos permitió también es darle esa libertad a la mujer que puede aprender a su tiempo, porque la plataforma tiene una ventaja de que muchas de las capacitaciones y los talleres son grabados. Entonces, bueno, no solo te da de que yo lo puedo escuchar, algunas, ¿verdad? Porque yo también he pecado de no dormir, de escucharlo a las 12 de la noche o a las 11 de la noche, ya cuando mis hijos se acostaron, ya cuando ya terminé todas las otras responsabilidades de la casa, pero a esa hora me voy a capacitar, o también a las que somos madrugadoras, que bueno, a las 5 de la mañana, antes que todo el mundo se despierte, yo voy a lograr capacitarme y hacer ese autocuido, dedicarme ese tiempo a mí. Pero la otra cosa que nos demostró la pandemia y la maravilla de tener ahora la academia empresarial es que también podemos repetir los talleres, ¿verdad? Porque en las capacitaciones yo miraba que todas las mujeres pasamos apuntando y apuntando y apuntando, y después se me olvidó qué dijo el profesor, se me olvidó cómo tenía que aplicar eso. Y la plataforma ahora con la academia empresarial te da el beneficio de que podés escuchar el taller, escuchar la capacitación cuantas veces tú quieras, porque ahí está. Una vez tienes acceso y una vez sos parte de la plataforma, tú puedes ver esos talleres y esas capacitaciones cuantas veces tú quieras. Y eso permite ese espacio de autocuido y ese espacio de tener la valentía de reconocer que tenemos que reaprender muchas cosas nuevas ahora, y más ahora con el tema digital. Y no tener miedo a reeducarnos constantemente y a estar como repitiendo las mismas cosas hasta que aprendamos esa habilidad nueva. También desarrollaron el Congreso Crece Mujer, enfocado en la innovación, el futuro es ya, 3 días, ponente de Colombia, Guatemala, México, Panamá, mucha participación también. Son de esas experiencias bastante grandes, claro, antes en físico, ahora en tema digital, pero era un reto hacerlo, ¿no? Sí, y como viendo el lado positivo, o sea, para nosotros se volvió una gran oportunidad tener a todos estos speakers, que traerlos nos hubiera costado un ojo de la cara, traer a todos ellos y alojarlos, y los tuvimos a todos ellos en nuestro congreso, en lugar de estar las 8 horas, que era todo un día el evento, tenerlos ahí sentados a las participantes, los distribuimos en bloques cortos durante 3 días, en la mañana y en la tarde, porque uno no podía dedicarse todo el tiempo a estar conectado. Entonces, aprendiendo también esta dinámica de la virtualidad, no podíamos esperar aplicar las 8 horas del Congreso en un solo día. Entonces, así lo realizamos, y de hecho ya estamos preparando el próximo Crece Mujer de este año, que se va a realizar en octubre, y estamos con un enfoque es un bootcamp de reskilling y upskilling. O sea, le llamamos así. Reskilling es volver a fortalecer las habilidades para los roles que ya ejecutás, y upskilling es aprender habilidades o competencias nuevas para roles nuevos que tenemos que hacer. Todos estamos haciendo algo diferente que no hacíamos antes de la pandemia. Entonces, ese es el enfoque de este año, y vamos a hacerlo similar. Ya tenemos alineados speakers también internacionales, y pues estamos bien emocionados con eso. No, si es que la metodología ya la aprendieron y ya la desarrollaron. A ver, las clínicas empresariales, ¿en qué se enfocan, Alexandra? Bueno, las clínicas empresariales es exactamente lo que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Trabajamos diferentes habilidades con grupo de empresarias, ¿verdad? En las clínicas tú juntas a un grupo de empresarias que tienen retos similares, ¿verdad? Y tenés a un capacitador que va desarrollando esa habilidad en práctica con ellas, porque eso es algo importante también de la metodología de Voces Vitales.
es que no solo te enseñamos cómo hacer y capacitarte en las formas novedosas de mejorar tu negocio, sino que lo ponemos en práctica en ese mismo día, ¿verdad? Entonces tú llevas ese conocimiento y lo aplicas inmediatamente a tu negocio. Entonces existen esos talleres y espacios en donde lo que vas aprendiendo lo vas aplicando en tu negocio, y por eso que acompañamos con mentoría, para que la mentoría pueda acompañarte en cómo vas implementando los nuevos conocimientos a tu negocio en práctica, ¿verdad? ¿Cuánto duran esas mentorías? Depende de los programas. Hay mentorías más largas, hay mentorías más cortas, depende de cuál de los programas estamos manejando. Hay unas mentorías que son puntuales, como si decimos clínica, es como pasar una consulta. Okay. Entonces llegas con un problema puntual que lo tenés que estructurar antes, y es como cuando tú llegas a tu pasar consulta. No es lo mismo llegar y comenzar, es que fíjese que me duele aquí. No es lo mismo que llegar ya con los exámenes. Sí. Entonces ya el experto te puede ayudar y darte un consejo. Entonces ese matching de los expertos con las necesidades de las empresarias, algunas son así de puntuales y otras son programas que duran 3 meses, otros son más cortos, algunas son individuales, otras son grupales, otras son de ejecutivos dentro de una empresa apoyando a mujeres con potencial de crecimiento, otras son empresarias con empresarias. O sea, se adapta a la necesidad de, y veía también en los documentos que hay temas desde ventas, mercadeo, administración de negocios, contabilidad, o sea, es bien variada la gama. Y uno de los temas también donde nos han preguntado mucho, y esta semana también bastante, sobre exportaciones, importaciones, ya que nos decían empresarias, mire, por un error en el formulario, algo que no se hizo bien, me tocó pagar multas, me tocó retrasar el ingreso o salida de pedido, me quedé mal con el cliente. O sea, son como temas puntuales, y es cómo poder aprender y evitar. Y te lo cuentan a veces personas que han tenido experiencia en estos, y te dicen, no vayas a cometer este error. O si quieres llegar a tal mercado y exportar allá, tienes que fijarte en estas otras, en los materiales, en temas ambientales, regla de origen, todo este tema. Muy bien. Tenemos que hacer la última pausa, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Dentro de toda la plataforma de apoyo a las mujeres que da Voces Vitales, Alexandra, nos llamaba la atención conocer el programa Juntas al Volante, lanzado por Uber para Guatemala y El Salvador. ¿Cuál ha sido la participación de ustedes en este programa? Yo le voy a ceder aquí al experto en ese tema, que es Claudia. Claudia nos va a poder hablar porque ella es la que maneja ese programa, así que no le quiero quitar Esta es una iniciativa regional de Uber con varios países de Centroamérica, en el cual ellos están buscando también empoderar a las mujeres que son parte de su equipo de drivers, de conductoras. Y estamos haciendo talleres y muy enfocados en la persona, en habilidades blandas de comunicación, autoestima, comunicación asertiva, temas de desarrollo personal. No estamos hablando tanto de lo de los negocios, sino en el desarrollo de la persona, y ese es el enfoque, y estamos haciendo las charlas en varios países, y dentro de un par de semanas tenemos también las charlas locales, así que muy contentas de esta manera de poder llegar a este grupo de mujeres que están emprendiendo por medio de este servicio. De esta y veíamos en un comunicado que compartían ellos temas de liderazgo, comunicación asertiva, imagen positiva de las mujeres, parte del contenido que están reforzando ustedes. Así es. Por eso decía, es un enfoque en ellas. Así que es un regalo para ellas. Y es lo que siempre les decimos, mira, si estás en esta capacitación, sacale provecho porque es un regalo para ti, es un tiempo para ti, y esto te queda a ti. Y eso se ve reflejado en el mismo servicio que dan al usuario. Eso es un ganar al final para todo el mundo. Así es, sí. Muy bien, Alexandra, también hay un tema que queremos aprovechar antes de finalizar, y son estadísticas. Veía una entrevista que le hacían en una revista regional y hablaba sobre la brecha salarial, una deuda histórica que se tiene a nivel centroamericano, no solo El Salvador, en esa brecha de salarios que hay entre hombres y mujeres. Ya
Es increíble que a estas alturas del partido pues se siga viendo eso. Sí, bueno, y la brecha digital es mundial, ¿verdad? Sí. Se estima en promedio en el mundo que la mujer gana 30 centavos menos por cada dólar que el hombre gana. Y eso tiene que ver por muchas razones, ¿verdad? Uno es y te voy a dar un ejemplo muy puntual, es cuando las mujeres escogen hasta una carrera, ¿verdad? Hay carreras que los roles o es más aceptado que una mujer sea una enfermera que un doctor, ¿verdad? Entonces, desde ahí, desde las elecciones que empezamos a hacer, de qué carrera vamos a elegir desde que estamos muy pequeñas, determinan lo que vamos a ganar, ¿verdad? En un futuro. Incluso ahora, una de las cosas que tenemos que trabajar mucho como sociedad salvadoreña es cómo impulsamos a que más niñas se metan a carreras de STEM, ¿verdad? Ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Porque usualmente estamos empujando a nuestras niñas a ciertas carreras que son más de roles de mujer o nos hemos acostumbrado a ver a mujeres más en esas carreras. Y un perfecto ejemplo es, yo te puedo apostar que en cualquier empresa, si yo pregunto quién es la persona encargada de recursos humanos, usualmente va a ser una mujer. Y si yo te puedo apostar que si la mayoría de empresas yo le pregunto quién es su gerente financiero, va a ser un hombre o el tema de informática y tecnología. Entonces esas son cosas que tenemos que empezar a cambiar, ¿verdad? Es una cultura de Es una cultura de años. Yo creo que es una cultura, sí, machista, ¿verdad? A veces esa palabra crea un poquito de resistencia, pero sí el machismo afecta a mujeres y a hombres, ¿verdad? No es algo que nos afecta solo a las mujeres, sí es algo que tenemos que trabajar como sociedad. Pero la forma de cerrar esa brecha salarial es creando un mundo en donde el género no determine las oportunidades o el respeto que el mundo te va a dar, ¿verdad? ¿Cómo empujamos eso? Alexandra, se puede cambiar desde la misma sociedad, desde políticas públicas apoyando a esto, desde el sector empresarial o desde todos estos ámbitos que estamos hablando. Lo más importante es que cambie en casa. Que cambie en casa, ¿verdad? Porque el rol que la mujer hace desde el momento que nosotros empujamos a que las niñas ayuden en la cocina, pero no les pedimos a nuestros hijos que hagan lo mismo, ahí empezamos a marcar los roles, ¿verdad? ¿Cómo empezamos a incluir que la cultura del hogar y la responsabilidad de los hijos es del hombre y de la mujer, ¿verdad? Los trajimos, tomó 2 crearlos y toma 2 criarlos. Y cuando empezamos a cambiar esa dinámica en la familia, empezamos a darle más espacio a las mujeres para desarrollarse también profesionalmente, ¿verdad? Porque yo hago la broma de que las mujeres y los hombres tenemos las mismas 24 horas del día. Y si en las 24 horas del día yo tengo que dedicar o hacerme cargo del 85% de las responsabilidades del hogar, obviamente tengo menos tiempo para desarrollarme profesionalmente. Entonces creo que eso es algo muy importante que tenemos que trabajar y es algo que nos tenemos que reeducar, porque las mujeres somos parte del problema y somos parte de la solución. Yo soy la primera que digo, no, yo me voy a hacer cargo de llevar a los hijos al doctor. Y en vez de decirle, bueno, si yo no puedo, pedir el apoyo o compartir esa responsabilidad con mi esposo. Leía también, decía la OIT, la CEPAL y el BID, la reconfiguración del empleo femenino es central y fundamental, decía, para la recuperación económica regional tras la pandemia del COVID-19. O sea, hacía énfasis. Si logramos, decía, reconfigurar el empleo femenino, va a haber muchos resultados y mejores de lo que se podría esperar. Ahora, lo que nos ha enseñado la pandemia y los números, y vamos a ver en los próximos meses los estudios, es que ha sido lo contrario. Claro. ¿Verdad? La pandemia ha tenido y ha impactado y ha tenido un retroceso enorme en el empoderamiento de la mujer. El World Economic Forum hablaba del año pasado que iba a tomar 217 años para que la mujer lograra realmente igualdad, ¿verdad? En el mundo, y ahora se está hablando de que que la pandemia ha afectado negativamente y hemos agregado años a eso. Eso implica que si una niña nace el día de ahora, hoy, las niñas que nazcan hoy no van a ver un mundo equitativo en donde el hombre y la mujer tengan las mismas oportunidades y respeto en el mundo, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que trabajar y esa es la meta, creo yo, principal de Voces Vitales, es cómo sensibilizamos a nuestra sociedad de que estos problemas existen y cómo sensibilizamos que todos somos parte del problema y de la solución.
Y obviamente tenemos que cambiar políticas públicas, obviamente tenemos que trabajar en las empresas para abrir espacios para las mujeres, pero el trabajo más grande comienza en casa. Claudia, leía, 1 de cada 5 mujeres perdió el empleo por la crisis de la pandemia en América Latina, decía ese dato. No lo hablaba, o sea, era un dato desglosado, 1 de cada 5 mujeres. O sea, es un dato de verdad preocupante. ¿Por qué mujeres? O sea, es la pregunta. Sí, bueno, en algunos casos, por los tipos de trabajos que estaban desempeñando, muchas en el área de servicio, turismo, hospitalidad, como le llaman todos, fue afectado. Entonces, eso tiene ese impacto. Si lo vemos del otro lado de la moneda, eso quiere decir que también para nosotras como organización representa un reto mayor porque hay más mujeres emprendiendo a raíz de esto. Entonces, esto nos compromete a llevar más programas que les puedan ayudar, porque yo puedo decir, soy muy buena para diseñar ropa, para crear algún producto, pero no sé de costeo, finanzas, mercadeo, y todas esas otras cosas son las que nosotros tratamos de ayudarles a que las puedan fortalecer y que puedan tener un negocio rentable. Y por eso quisiera aprovechar la oportunidad solo de comentar, la mayoría, por no decir todos, nuestros programas son gratuitos para las mujeres. Muy bien. Y esto es gracias a que hay organizaciones, cooperantes, sector privado que pagan por ello, para que ellas puedan tener acceso. Y tenemos próximamente, la próxima semana, vamos a estar inscribiendo para cursos muy completos que van a tener como duración de 3 meses, que gracias, todo en línea. Todo en línea, gracias a la entidad del Milenio, un seguimiento de lo que habíamos iniciado con Fomilenio. Vamos a tener carreras enfocadas en 4 puestos, el de gestión y administración de la pyme, mi pyme, producción y logística, mercadeo, ventas y atención al cliente, y sobre importación y exportaciones, y están gratuitos, y queremos invitar que visiten nuestras redes sociales, nuestras Eso iba a páginas. preguntar, ¿dónde pueden encontrar esta información? En nuestro sitio web, vocesvitales.org.sb, y en nuestras páginas Facebook, Twitter, LinkedIn, estamos como Voces Vitales El Salvador, y ahí va a estar toda la información sobre cómo inscribirse y participar, porque tenemos varios programas que se están lanzando en estas próximas semanas, y es una oportunidad súper grande que queremos que aprovechen. No, y leía otra estadística ya para finalizar. 67% de las mujeres en una encuesta dijo que utilizó las capacitaciones como herramienta para adaptarse a la transformación digital. Es decir, sí están buscando cómo salir adelante, y la capacitación es fundamental. Sí, y yo quiero realmente hacer un llamado a la mujer salvadoreña, a la mujer salvadoreña empresaria, que realmente aplique y busque en nuestras redes sociales el apoyo de Voces Vitales, porque creo que es importante que enfaticemos 3 cosas por las cuales ustedes deberían de aplicar y participar en estos talleres que vamos a estar lanzando en septiembre. Uno es lo que hablábamos del autocuido, la importancia de tener el autocuido. Segundo, la importancia de trabajar tu liderazgo en el país para ser ese agente de cambio. Y el último y el más importante es cómo logramos hacer ese mix, esa receta mágica entre tener la confianza para hacer las cosas y también obtener el conocimiento y la competencia para lograr el éxito empresarial. Así que por esas 3 razones yo las invito a participar. Muy bien. Gracias por habernos acompañado esta noche, Alexandra. Muchas gracias a ti, Eduardo, por tenernos a nosotros aquí. Claudia. Encantada que nos hemos hablado sobre este tema que no siempre se aborda de esta manera, y te agradezco mucho el interés en este tema. No, y debe de seguirse abordando. Realmente es, como decía Alexandra, es un tema que nos compete a todos. No podemos descargar esa responsabilidad al gobierno, a las escuelas. Todos tenemos esa responsabilidad, los medios de comunicación, en nuestros hogares cada uno, de que si queremos ver resultados, pues tenemos que hacerlo desde nosotros mismos, desde nuestra casa. Así que gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por su sintonía. Disfruten su fin de semana y, por supuesto, su cita el lunes.